Amén, hermanos. Vamos a reflexionar en la palabra de Dios. Hoy me toca a mí poder compartir con ustedes. Me toca compartir con ustedes la anteúltima predicación, la anteúltima reflexión que vamos a tener en este mes con la serie Seguridad en tiempos de incertidumbre. Nosotros vinimos hablando en este mes de septiembre acerca justamente de este tema. Gracias, Norma. Hablamos de que estamos viviendo tiempos de incertidumbre. Estamos viviendo tiempos donde el ser humano es normal que tenga justamente estos momentos de incertidumbre. Hablamos de la cuestión social, la cuestión política, la cuestión económica que vive nuestro país. Hablamos también de muchas veces las incertidumbres que nos generan nuestras propias emociones, nuestros propios pensamientos. Hablamos de las incertidumbres que nos genera muchas veces pasar por tiempos o por momentos grises, ¿no? Como enfermedades, como momentos difíciles, momentos donde tal vez no es tan lindo, ¿no? Pasar. El sábado pasado nos compartió ahí el pastor Lucas. Y hoy es la anteúltima predicación que vamos a traer acerca de este tema, que tiene que ver con esto. Vamos a hablar sobre incertidumbre en los procesos. Incertidumbre en medio de los procesos. ¿Escucharon alguna vez este término? Los procesos de la vida, los procesos del cristiano. ¿Sí, no? ¿Y a qué se refiere esto? ¿Qué les viene a la mente? ¿O a qué nos estamos refiriendo cuando en el ambiente cristiano, en el ambiente evangélico solemos hablar de los procesos? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué son los procesos que el cristiano debe o suele pasar? No tenemos muy claro a veces, ¿no? O sí, pero nos cuesta a veces poner en palabra qué son esos procesos. ¿Y por qué traemos este tema? ¿Por qué vamos a hablar de esto hoy? Porque indudablemente el cristiano pasa por procesos. Indudablemente el Hijo de Dios pasa por procesos. Pero, ¿qué nos dice, por ejemplo, el diccionario de la lengua española? ¿Qué nos dice acerca de lo que significa la palabra proceso? El diccionario va a decir así, hermanos. Define la palabra proceso como un conjunto de operaciones que se lleva a cabo para lograr transformar algo. Los procesos son ese conjunto de operaciones que se lleva a cabo para que algo sea transformado. Ahora ponete a vos en ese lugar. Son ese conjunto de momentos, ese conjunto quizás de situaciones que el cristiano, que el Hijo de Dios tiene que pasar, que tiene que enfrentar. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Según la definición de la palabra proceso, para ser transformado. La Biblia nos habla de que el gran objetivo de Dios es transformarnos a nosotros. Transformarnos a imagen ¿de quién? De Cristo Jesús. Así que el proceso para que eso se logre a veces es complicado. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores. Porque nuestra naturaleza es una naturaleza caída, pecaminosa. Tiene hábitos, tiene costumbres que van totalmente en contra, que son contrarias a la imagen de Jesucristo. ¿No es así? Pensamientos, actitudes, formas de ver, formas de hablar, que van totalmente en contra de la imagen y del carácter de Jesucristo.
Pero cuando nosotros somos llamados por el Señor, cuando Cristo nos alcanzó, cuando Él nos arrancó del dominio del pecado y nos hizo nacer de nuevo, puso al Espíritu Santo en nuestros corazones, nos dio una nueva vida, vida espiritual que antes no teníamos, inevitablemente vamos a pasar por ese conjunto de operaciones para que seamos transformados ahora a la imagen de Jesucristo. O sea que al cristiano no le queda otra que pasar por procesos. Si quieres ser transformado a la imagen de Cristo Jesús. ¿Vos querés ser transformado a la imagen de Cristo? ¿Vos querés tener el carácter de Cristo? ¿Vos querés que el fruto del Espíritu Santo se refleje en tu vida? ¿Vos cada día querés parecerte más a Jesús? ¿Vos cada día querés abandonar justamente todo aquello que te aparta, que te aleja, que va en contra de lo que Dios quiere para vos? Yo quiero. Bueno, déjame decirte, Dios te va a decir, bueno, genial, porque ese es mi objetivo y ese es mi propósito. Pero para lograr eso, hay que pasar por procesos. Hay que enfrentar procesos, conjunto de operaciones que se llevan a cabo para que seamos transformados. Y a veces, ese conjunto de operaciones, esos momentos, esas situaciones, no son tan cómodas, ¿o sí? Porque vos imaginate lo que está sucediendo. El Señor está queriendo que vos seas transformado, que vos dejes atrás el pecado, que vos dejes atrás hábitos que van contrarios a su voluntad, para que seas transformado y tu carácter, tu mente, tu corazón, tus palabras, tus actitudes comiencen a reflejar las de Cristo. Entonces, es un proceso, son momentos que no son muchas veces muy cómodos. Y a veces nosotros tendemos a ver con malos ojos esos momentos que el Señor nos hace pasar para ser transformados. Porque nos olvidamos del objetivo. Sí, son incómodos, muchas veces son difíciles, pero el Señor está diciendo así, tenés que pasar por este momento, porque yo estoy usando este momento, esta situación, este problema quizás, esto tan incómodo que te está sucediendo, esto está sirviendo para que tu carácter sea transformado. Esto está sirviendo para que vos de acá puedas crecer. Esta situación, este problema, este momento difícil, este momento incómodo, este momento que se sale por ahí de lo normal en tu vida, está siendo usado por el Señor. Tiene el objetivo de justamente transformarte y que seas parecido a Cristo. Pero eso no quiere decir que esos momentos no nos generen incertidumbre. Eso no quiere decir que esos momentos muchas veces nos bajen los ánimos. Muchas veces nuestras fuerzas se debiliten. Y como está la imagen ahí, ¿no? Parece que estamos pasando por un tiempo de desierto. Y en la Biblia, el desierto justamente representa ese tiempo de tratar de Dios en nuestras vidas, donde quizás no todo está siendo color de rosas, donde quizás la situación no está tan favorable como nos gustaría, pero a la visión de Dios está siendo un tiempo glorioso. A los ojos de Dios está siendo un tiempo glorioso porque Él te está transformando, porque Él está obrando en tu vida, porque Él está obrando en tu carácter. Por eso tenemos que pasar por esos momentos. Amén. Hermanos, hay un versículo un pasaje que nos habla y que nos confirma lo que yo estoy hablando. Vamos a buscar, por favor, en Romanos, capítulo 8, versículos 28 al 29. Romanos 8, 28 al 29. ¿Encontraron? Dice así, presten atención lo que Pablo va a decir acá, en Romanos 8, 28 al 29. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Pensemos esto,
Dios dispone que todas las cosas colaboren para el bien de aquellos que lo aman. Dios dispone que todo ese conjunto de operaciones, Dios dispone que ese momento de desierto, que ese momento no tan agradable, que ese momento incómodo, que ese momento que se sale de lo normal, sea favorable para vos. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede. Y miren, a los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios dispone todos esos momentos, toda esa situación difícil, todo ese momento de desierto para el favor tuyo, para tu bien, con el propósito de que vos seas parecido a su Hijo Jesucristo y que Él sea glorificado a través de tu vida. Pensá en esto, hermano. El momento difícil, el momento de la prueba, el momento del desierto, el momento del problema, la situación incómoda, para el Hijo de Dios es un bien. Para el Hijo de Dios eso actúa en beneficio del cristiano. Eso hace que vos crezcas, eso hace, Dios usa para que vos seas transformados y que Él se glorifique en tu vida. Esa es la promesa de Dios sobre nosotros, de que Él se va a glorificar en tu vida después de ese tiempo, cuando el propósito se cumpla, cuando vos salgas de ese momento transformado. Él se va a glorificar. ¿Vos creés en esta palabra? Porque ¿quién no pasa por momentos así? ¿A quién Dios no está tratando hoy? ¿A quién Dios hoy no está obrando en el corazón y tratando quizás un pecado? ¿No está tratando quizás el carácter? Te está queriendo transformar en un área, te está haciendo pasar por un tiempo justamente de transformación, de incomodidad, porque Él quiere que vos superes y crezcas en esa área. ¿Quién no? Los hijos de Dios, los que aman a Dios, pasan por este momento. Hermanos, ¿se entiende? ¿Se comprende? Bueno, yo quiero hoy compartir con ustedes 3 historias que nosotros vamos a encontrar en la Biblia, que nos van a aclarar un poco más este panorama y que nos van a enseñar grandes lecciones sobre estos momentos, sobre estos procesos. 3 historias seguramente que todos la conocen, tanto el que hace mucho que está en la iglesia o el que quizás hace poco o nunca escuchó, pero seguramente escuchaste estas historias o estos nombres. Y para eso vamos a ir a Génesis. Génesis, hermanos, en primer lugar, capítulo 12. Génesis capítulo 12, a partir del versículo 1. Nosotros a través de 3 historias vamos a aprender hoy qué da inicio al proceso en nuestras vidas, qué nos mantiene en el proceso y qué da lugar al cumplimiento del propósito que tiene el proceso en nuestras vidas. Vamos a tratar de responder estas 3 preguntas. ¿Qué da inicio a los procesos en nuestra vida como cristianos? ¿Qué nos mantiene en esos momentos? ¿Y qué da lugar a que el propósito finalmente se cumpla? ¿Amén? Amén. La primera historia que yo quiero compartir con ustedes así de forma resumida es la historia del padre Abraham. Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 4, vamos a leer. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré.
Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. ¿Quién conoce la historia de Abraham? Abraham era de una nación pagana, una nación que no conocía a Dios, una nación que era idólatra, de la tierra de Harán, y Dios se le aparece. Dios comienza a hablar con Abraham. Dios se revela a Abraham. Pero ya de una le hace una invitación, le hace un llamado, le hace una propuesta. ¿Y qué le dice? Salí de tu tierra, deja a todos tus parientes y camina hacia un lugar que no sabes para dónde, pero que yo después te voy a indicar. Y le da una promesa. ¿Y qué le dice? Que su descendencia va a ser grande, que de él va a salir una gran nación y que esa nación va a bendecir a todas las naciones de la tierra. Pero ¿qué pasa? Abraham, acá vemos que él escucha la voz de Dios, escucha esa promesa y ¿qué hace? Sale. ¿No? Fue lo que leímos. Pero, Abraham sale, pero él tenía muchas cosas en contra para que esta promesa o esta promesa que Dios le dio se pudiera cumplir. Si nosotros leemos la historia de Abraham, vamos a ver que acá nos dice que él ya tenía ya era grandecito, ¿no? Ya tenía unos 70 y pico de años. Su esposa más adelante nos va a decir de que también era una mujer grande, una mujer anciana, que era estéril. Y la promesa de Dios era de que ellos iban a tener una gran descendencia, es decir, que de su descendencia iban a ser una gran nación. Dios, a través de la descendencia de Abraham, iba a crear la nación ¿de quién? De Israel. Iba a formar la nación de Israel a través de la descendencia de Abraham. Pero para que eso sucediera tenía que acontecer un milagro. Abraham no tenía hijos, ¿sí? Su esposa ya también era grande, era estéril. Pero Abraham cree. Abraham escucha a Dios y sale. Y comienza el proceso de Abraham. Comienza ese conjunto de operaciones que va a llevar a que finalmente nosotros conocemos la historia final y que Abraham finalmente tenga a su hijo Isaac. Pero para que eso suceda, pasó un largo tiempo. Nosotros leemos la historia y parece que como que pasa rápido, pero pasó mucho tiempo. Y en ese tiempo, Abraham muchas veces dudó, muchas veces mintió, muchas veces cometió errores. No confiaba totalmente en lo que Dios le había dicho, no entendía cómo Dios iba a hacer eso que le había prometido, cómo ese propósito, cómo esa promesa tan grandiosa se iba a cumplir, si él era viejo, si su esposa también era vieja y era estéril, cómo eso iba a suceder. Y en esas dudas, en esa incertidumbre, en ese proceso, Abraham cometió varios errores. Primero se llevó a sus parientes, ya comenzó mal. Dios le dijo que no llevara a ningún pariente. ¿Se llevó a quién, dice la Biblia? A Lot. Y Lot le trajo varios inconvenientes. Después vino una gran hambruna, una gran sequía en la ciudad. Abraham mintió y también se metió en problemas. Justamente por estos momentos de incertidumbre que le generaba esa palabra de Dios, esa promesa de Dios. Y ahora yo te pregunto a vos, la promesa que nosotros tenemos acá en Romanos es que vamos a ser transformados a la imagen de Cristo. La promesa es que vos vas a ser parecido a Jesús,
La promesa es que Dios quiere glorificarse a través de tu vida, que Él tiene propósitos para vos y que Él se quiere glorificar a través de tu vida. Y vos decís, Dios, ¿cómo va a pasar eso? ¿Cómo va a suceder eso, Dios? Es bastante complicado que eso suceda en mi vida. Bueno, a Abraham le pasó algo parecido. Pero finalmente, después de varias pruebas, después de varios momentos, si uno lee la historia de Abraham, después de varios años, ya con casi 90, ¿sí? 90 y algo de años, la promesa se cumple. Nace Isaac. Nace finalmente Isaac. Y cuando Isaac ya tenía un par de añitos, Dios le vuelve a poner a prueba a Abraham. ¿Y qué le pide? Le pide que sacrifique. Y vos decís, bueno, Dios, pero parecía que ya se estaba encaminando a que la promesa se cumpla y ahora vos pedís que sacrifique a mi hijo. Y Abraham, ya maduro, presten atención, Abraham ya avanzado en el proceso, Abraham ya habiendo conocido un poco más a Dios en ese momento, en esas pruebas, dice, yo voy a ir, vamos a adorar y Dios va a proveer el cordero y vamos a bajar de ese monte. Y cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo, Dios lo detiene. Y él dice, por causa de eso, esta fue la última prueba, la promesa se va a cumplir en su totalidad. De vos van a ser una gran nación. Segunda historia que quiero compartir con ustedes. La historia del bisnieto de Abraham. ¿Quién es el bisnieto de Abraham? Que nos nombra Génesis. Un gran personaje. José. Hijo de Jacob. Jacob, hijo de Isaac. Isaac, hijo de Abraham. La promesa se tenía que cumplir todavía. Isaac tuvo su descendencia. Dios trata ahí con Jacob. Jacob tiene varios hijos. Y uno de esos hijos es José. Y la historia de José es bastante interesante porque comienza contándonos acá en Génesis. Génesis, capítulo 40. Todavía no vamos a buscar porque quiero leer otra cosa acerca de José. Pero abran ahí en Génesis capítulo 45. La historia de José nos comienza contando de que él empieza a tener algunos sueños bastante raros, pero que de alguna manera él comprendía de que eso provenía de Dios. ¿Alguien se acuerda de qué se trataban los sueños de José? Tenía que ver con que él iba a ocupar un gran lugar de autoridad y que sus hermanos y su familia se iban a postrar, se iban a rendir delante de él. Y por esa envidia, porque José tenía cierto favoritismo de su padre Abraham, por esa envidia que tenían sus hermanos, los hermanos lo venden a José como esclavo. ¿A qué nación? A Egipto. Y José se tiene que ir vendido como un esclavo a Egipto. Y allá en Egipto él comienza a trabajar en la casa de un gran hombre, un gran siervo ahí del gobierno de Egipto, de Potifar. Y José comienza a prosperar y le comienza a ir bien, pero la esposa de Potifar lo quiere seducir, quiere que José esté con ella y finalmente le mete una trampa y José termina saliendo de la casa de Potifar y termina ¿en dónde? En una cárcel. Y al parecer, por lo que nos cuenta el relato de Génesis, José pasa bastante tiempo en esa cárcel. Hasta que un día, para poder interpretar un sueño que tuvo el faraón, él va hasta el palacio del faraón e interpreta los sueños que tiene el faraón, que Dios estaba queriendo avisar de que iban a venir 7 años de prosperidad y abundancia para la nación y luego 7 años de sequía y escasez. Y gracias a esa interpretación y esa advertencia que le hizo José al faraón, el faraón lo pone en un lugar total de autoridad y de gobierno sobre toda la nación de Egipto.
Y cuando eso se cumple, cuando viene el tiempo de prosperidad y luego comienza el tiempo de sequía, toda la familia de Jacob viene hasta Egipto a comprar alimento y es ahí cuando se reencuentran. Y miren lo que José va a decir en Génesis capítulo 45, versículos del 5 al 8. Génesis capítulo 45, 5 al 8. Miren la visión que José tenía del proceso que él pasó, de haber sido vendido como esclavo, de haber sido luego puesto en la cárcel y haber pasado varios años encarcelado. Miren la visión que él tenía y la comprensión que él tenía de su proceso. Versículo 5 del capítulo 45 dice: pero ahora, por favor, no se aflijan más y ni se reprochen el haberme vendido. Él le dice esto a sus hermanos. Pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí, no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. José no se quedó lamentando: ay, ¿por qué me vendieron? Ay, ¿por qué estoy acá encarcelado? Ay, ¿por qué estoy en esta nación? Ay, ¿por qué me está pasando esto? Él comprendió. Él dijo: wow. Había una promesa para su bisabuelo de que de la descendencia de él se iba a hacer una gran nación. Y todas las naciones alrededor de Egipto iban a pasar por un momento de sequía, de hambre y quizás de mucha muerte. Y Dios usó esa situación de José haber sido vendido como esclavo, haberlo puesto en Egipto, pasó todo ese tiempo, fue hasta el faraón e interpretó el sueño. Faraón lo pone en un lugar de autoridad para poder salvar a la descendencia de Israel, para que la nación de Israel no se perdiera, para que la promesa que Dios le hizo allá a Abraham se cumpliera. Y toda la familia de Jacob no se muera. Entonces José entendió: wow, no fueron ustedes que me vendieron, fue Dios. Fue Dios el que me hizo pasar por todo esto por un propósito mucho más grande de mí o de ustedes. Salvar a una nación, salvar a una descendencia entera. ¡Qué comprensión, hermanos! Qué comprensión de los momentos, qué comprensión del proceso, qué comprensión del problema que tenía José. No, acá hay algo más, acá hay algo más grande que Dios está haciendo. Hay algo mucho más grande que yo. Y finalmente la tercera historia, la historia del pueblo de Israel. Israel empieza a crecer ahí en Egipto, se empieza a hacer grande, 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 grande. Pero había una promesa, había una profecía de parte de Dios de que Israel iba a pasar un gran tiempo como esclava en la nación de Egipto, pero que iba a venir el tiempo donde Dios los iba a liberar y les iba a entregar por fin una tierra, un espacio, la tierra prometida. Y después de esos 400 años, Israel escucha nuevamente a Dios. Dios levanta a Moisés para poder liberar a ese pueblo. Y ellos tienen que comenzar ese proceso de obtener la tierra prometida. Se tienen que enfrentar al faraón, se tienen que enfrentar a un mar que estaba enfrente de ellos, pero todo eso no fue problema porque Dios abrió, los hizo pasar y tuvieron que pasar por el desierto. Iba a ser un tiempo corto y después ya venía la tierra. Iban a tener que conquistar esa tierra y la iban a poseer. Pero esta historia no tiene quizás
un final tan bueno para esa primera generación que vio todas esas cosas y escuchó esa promesa de parte de Dios. Hebreo nos cuenta, Hebreos después les voy a mencionar el versículo, pero Hebreo nos cuenta de que el pueblo endureció su corazón. El pueblo se volvió incrédulo en medio del desierto. El pueblo no soportó el proceso de tener que pasar ahí por el desierto. Y toda esa generación se quedó ahí. Y Dios tuvo que levantar a una nueva generación, una generación que creía, una generación que creyó en el Señor y tomó posesión y conquistó la tierra prometida. Hermanos, estas tres historias tienen el mismo propósito. El propósito era la nación de Israel. El propósito era la tierra. El propósito era la gran descendencia. Y de ahí iba a venir el Mesías. Y ese Mesías iba a salvar a todas las naciones que creyeran en él. Había un propósito enorme. Había un propósito, pero mucho mayor. Pero comenzó allá con un llamado a Abraham. Comenzó allá con un sí de Abraham de salir de su tierra. Siguió allá con José, que no se frustró, que no dejó de confiar en Dios, que no pecó contra Dios cuando fue seducido por la mujer de Potifar, sino que permaneció firme. Y fue por esta nueva generación que Dios levantó en el desierto y que finalmente al mando de Josué conquistó la tierra prometida. Y de ahí vino el rey David. Y del linaje del rey David nace Cristo Jesús. Y Cristo Jesús vino al mundo, murió en la cruz, resucitó y salva a todos aquellos que creen en Él. ¡Qué propósito, hermanos! ¡Qué propósito y qué idea tan gloriosa la de Dios! Pero para que eso suceda, ¿qué hubo? Procesos. Momentos, situaciones, pruebas. Entonces, hermanos, para terminar, rápidamente, ¿qué es lo que inicia el proceso en nuestras vidas? Es la voz de Dios, es el llamado de Dios, es la palabra de Dios que te dice, yo quiero transformar tu vida. Yo tengo promesas, yo tengo propósitos con vos. Yo quiero transformar tu realidad. Yo quiero cambiar esa situación en la que vos estás. Es Dios hablando con vos. Es Dios hablando a tu corazón. Es Dios dándote promesas. Es Dios diciéndote, yo tengo propósitos con tu vida. Es la voz de Dios la que inicia el proceso en nuestras vidas. Es la voz de Dios la que inició el proceso en la vida de Abraham. Es la voz de Dios a través de los sueños que inició el proceso de la vida de José. Era la voz de Dios por medio de Moisés hablando y dirigiendo al pueblo de Israel para cruzar el desierto. Hermano, ¿vos estás escuchando hoy la voz de Dios? Lo que Dios te está hablando, lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Qué es aquello que Dios está hablando con vos? ¿Qué promesas el Señor está dando sobre tu vida? ¿Qué propósitos Dios quiere cumplir con vos? ¿Qué Dios quiere o cómo Dios quiere usar tu vida? ¿Qué pasos de fe el Señor te está invitando a tomar? Muchas veces nosotros decimos, yo quiero escuchar la voz de Dios. Yo quiero escuchar que Dios me hable. Eso significa de que querés entrar en un proceso de transformación. Eso significa que vos querés que el Señor te hable, te muestre su voluntad, te muestre sus propósitos y comience a transformarte y comiences a pasar por pruebas, por momentos donde te van a hacer crecer y va a venir esa transformación. Si no querés eso, si no querés los procesos, no quieras escuchar a Dios. El que escucha a Dios inevitablemente comienza un proceso de transformación. Por eso te pregunto, ¿Dios está hablando con vos? ¿Dios quiere hacer algo con vos? ¿Dios quiere usar tu vida? Yo creo que sí. Pero ten en claro de que eso significa de que vamos a pasar por esos procesos, por esos momentos.
Lo que inicia esos momentos es la voz de Dios. Ahora, ¿qué nos mantiene firme? Porque bueno, Señor, escucho tu voz, escucho tu voluntad. Sí, entiendo que vos querés hacer esto en mi vida. Entiendo, Señor, que son estas promesas que vos querés cumplir en mi vida. Entiendo, Señor, que vos me querés usar de esta manera. Comprendo, Dios, que es esta la voluntad tuya para mi vida, que esta es la dirección que tengo que tomar en mi vida. Bueno, Señor, pero eso a veces me genera incertidumbre. Así como Abraham, Señor, a veces me genera duda. Miren, yo les quiero leer Génesis capítulo 15, versículo 1 al 7, hermanos, para que vean y seguramente te vas a identificar con Abraham. Génesis 15, no hace falta que busques, así lo vamos rápido, pero te quiero leer. Dice, después de esto la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor, ¿para qué vas a darme algo aún si sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. ¿Cómo no me has dado ningún hijo? Mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero. Le contestó el Señor, tu heredero será tu propio hijo. Abraham con miedo, Abraham diciendo, Señor, pero está bien, yo escuché tu promesa, pero todavía sigo sin hijos. Señor, vos me dijiste que me ibas a transformar. Señor, vos me dijiste que iba a suceder esto en mi vida, pero todavía no está pasando nada. Y Dios le vuelve a hablar, no temas, no tengas miedo, tranquilo. Porque va a suceder, porque la nación, la descendencia va a ser de tu descendencia, no va a ser de tus parientes. Hermanos, Génesis 17, del 1 al 8. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. En gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó. Este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud. Dios una y otra vez, ¿qué estaba haciendo? Reafirmando la promesa. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando escuchó a Dios? 75. ¿Y cuántos años tiene acá todavía? Y Dios le vuelve a traer y recordar la promesa. 99 años, hermanos. Y vos estás queriendo dejar porque Dios no te respondió todavía. Y vos estás queriendo abandonar porque Dios todavía no está haciendo lo que vos tanto querés. Miren la actitud de Sara, hermanos. A mí me causa mucha risa Sara. Génesis 18, del 9 en adelante. Entonces ellos le preguntaron, ¿dónde está Sara, tu esposa? Allí en la carpa le respondió, dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando la entrada de la carpa a espaldas del que hablaba Abraham, y Sara ya eran bastante ancianos y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió y pensó, ¿acaso voy a tener ese placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo tan viejo? Pobre Abraham. Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara ya habrá tenido un hijo. Sara por su parte tuvo miedo y mintió al decirle, yo no me estaba riendo. Pero el Señor le respondió, sí, te reíste. No te hagas, Sara. ¿No crees que Dios puede hacer eso que Él quiere para vos y que Él te habló? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Qué es lo que te sostiene, hermanos,
en el proceso? ¿Qué es lo que te sostiene para que vos sigas creyendo y confiando y no abandones y no dejes tu fe y no pierdas tu esperanza en medio de los procesos? Es seguir escuchando a Dios. Es tener todavía los oídos atentos a la voz de Dios. Así como Dios te habló al principio y dijo que quería hacer eso en tu vida y vos confiaste y comenzó el proceso, en medio del proceso, lo que te va a mantener es seguir escuchando la voz de Dios. Es seguir comprendiendo el propósito, es decir, sí, es verdad, Señor. Les puedo contar algo porque no sé cómo voy de tiempo. Yo suelo extenderme mucho, pero ya estoy terminando. Pero hace unas semanas atrás, yo estaba muy mal, así como Abraham, diciendo: Dios, ¿será que vos querés esto? ¿Será que es esto lo que tengo que estar haciendo? ¿Será que tengo que continuar sirviéndote en esta área? Señor, y mi mente y mi corazón se llenaron de dudas. ¿Por qué? Porque justamente uno está en ese proceso donde Dios te está transformando, donde Él quiere que uno le obedezca, que confíe, que continúe, que siga avanzando. Y yo me sentía así como: Dios, según mi mirada, según mi visión, no vamos más. O sea, ya hasta acá no creo que algo pueda cambiar. Y fue la voz de Dios, fue la voz de Jesús acá adentro que me dijo: yo soy el que te quiero. Yo soy el que quiero que vos continúes. Yo soy el que te llamé. ¿Te acordás? Cuando iniciamos el proceso, fui yo. Yo soy el que quiero que continúes. Y ante esa voz, ¿qué hace uno? Yo no me animé a decir: no, Dios, no quiero. Yo no me animé a decir: no, Jesús, no, acá dejo. No, porque era la voz de Dios. Porque conozco la voz de Jesús. Esa voz que inunda, esa voz que trae paz, esa voz que completa todo y que te dice: soy yo. Es eso lo que te mantiene, es escuchar la voz de Dios, es escuchar otra vez sus promesas, es recordar, es entender lo que Él quiere hacer, lo que te mantiene en los procesos. Y por último, hermanos, antes que finalmente, ¿qué da lugar a que el proceso termine y que el propósito se cumpla? ¿Qué da lugar al cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas? Es la obediencia. Escuchamos la voz de Dios, somos fortalecidos por ella en medio del propósito, pero lo que finalmente lleva a que el cumplimiento del objetivo que Dios tiene, de las promesas de Dios, de lo que Dios quiere hacer en tu vida, es tu obediencia. Es la parte activa, es escuchar a Dios atentamente, pero poner en acción aquello que Él quiere. Y obedecer, hermanos, tiene que ver con seguir el consejo de Dios. Obedecer tiene que ver con escuchar lo que Dios quiere, la dirección que Él tiene para nosotros, y seguir eso, y hacer eso. Tan simple como eso, hermanos. Abraham lo hizo. Abraham, con todas sus dudas, con todos los errores que cometió, él seguía obedeciendo. Dios, ¿vos querés que llevemos a Isaac al monte para sacrificarlo? Bueno, allá vamos. José, cuando estuvo ahí en el medio de la situación con la esposa de Potifar que lo seducía, dijo: no, yo no voy a pecar contra Dios. No voy a pecar, no voy a desobedecer a Dios. Y la segunda generación que se levantó en el desierto ahí cuando Israel estaba por conquistar fue la que se animó a obedecer a Dios. Cruzó el Jordán y fueron conquistando, escuchando la voz de Dios, conquistando todas las tierras. Finalmente conquistaron toda la tierra prometida. Es la obediencia. Es obedecer. Es escuchar atentamente y seguir el consejo, seguir la dirección de Dios.
Hermanos, ¿por qué es importante que vos escuches la voz de Dios? Que vos confíes en ella, que vos vuelvas a confiar y a reafirmar tu confianza en el medio del proceso y que vos obedezcas a Dios en lo que Él te está direccionando a pesar de que la situación sea difícil, a pesar de que sea un tiempo de desierto, a pesar de que sea un proceso incómodo. ¿Por qué? Porque vos no sabés lo que Dios puede hacer o lo que Dios quiere hacer a través de ese proceso, a través de tu vida. Porque el principal objetivo es que Jesucristo sea glorificado. Y cuando Cristo es glorificado a través de tu vida, otras personas pueden ver a Cristo. Otras personas son impactadas por Cristo. De Abraham, del proceso de Abraham, del proceso de José y del proceso del pueblo de Israel, había un propósito mucho más grande. Y en ese propósito estábamos nosotros. Porque de ahí va a venir Cristo. Y gracias a que Él vino, murió y resucitó, nosotros lo conocimos y somos salvos por Él. Entonces, hermanos, no subestimes lo que te está pasando. No subestimes aquello que Dios está queriendo hacer en tu vida o aquello que Dios te está pidiendo hacer o aquello que Dios está tratando con vos, porque no sabes cómo Él se puede glorificar a través de esa situación y cómo vos podés impactar las vidas de las otras personas que están viendo a Cristo en vos. Hay un propósito mucho más grande, hay un objetivo mucho mayor y que supera muchas veces lo que nuestros ojos tan limitados pueden ver. No sabés lo que Dios está haciendo, no sabés la forma en que Dios se puede glorificar a través de tu vida. Por eso, pasá por el proceso. Por eso animate a pasar por esos momentos, porque no sabes lo que Dios puede llegar a hacer. Porque se trata de Él. Y como dice José, esas palabras me encantaron y me impactaron. Yo entendí que Dios me puso acá porque era para salvar muchas vidas. Yo entendí que tenía que pasar por esto porque Dios quería salvar muchas vidas. ¿Quién se anima a decir eso? Yo entendí que Dios me permitió pasar por este problema, Dios me permitió pasar por esta situación porque Él quería salvar muchas vidas. Y a veces uno se queda tan dolido y tan triste y tan con una visión tan corta, pero Dios está viendo algo mucho más grande. No limites lo que Dios puede hacer. Confía en el gran poder del Señor. ¿Acaso hay algo imposible para Él? Hermanos, disfrutemos de esos momentos del tratar de Dios. Caminemos por ese desierto, por esos momentos. Porque Dios puede hacer grandes cosas. Y vos vas a salir transformado. Vas a crecer, vas a salir más maduro. Y Cristo se va a glorificar a través de tu vida. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos.